Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Una fan de Jimin que asistió a la exposición en New York comentó que el micrófono y audífonos de Jimin que fueron parte de la exhibición anterior esta vez no estaban, y también se lo confirmó un trabajador del evento. La fan concluyó diciendo: "Me emocioné mucho al pensar que ya estaban en Corea esperando a Jimin, preparándose para regresar. Puede que su micrófono y audífonos hayan viajado nuevamente a Corea para que Jimin los utilice. Seguramente nuestro Jimin tiene grandes sorpresas". En Spotify Singapur número 3. Spotify Filipinas número 161. Spotify Vietnam número 16. Spotify Taiwán número 3. Spotify España número 182. Spotify Chile número 2. Spotify Brasil número 108. Spotify Estados Unidos número 67. Y Spotify Global número 10. En Mejores Artistas Globales Diarios, Jimin se encuentra en el puesto 186. Mantener a Jimin en Spotify en un buen lugar es fundamental para una buena posición en los Billboard. También escúchalo en iTunes, Pandora, Apple Music, YouTube, etc. Muse regresa a la lista de los mejores álbumes de Apple Music en todos los géneros en el puesto número 198 en Estados Unidos. Felicitaciones, Jimin. Seven se mantiene en el puesto 1 de la lista de canciones virales diarias de Spotify Corea del Sur por varios días consecutivos. Felicitaciones, Jungkook. Seven en Spotify Global está en el número 76. Jungkook en Mejores Artistas Globales Diarios se ubica en el puesto número 192. Mantener a Jungkook en Spotify en un buen lugar es fundamental para una buena posición en los Billboard. También escúchalo en iTunes, Pandora, Apple Music, YouTube, etc. El libro, The Meaning of Jungkook de Monica Kim, se estrena este 10 de junio. El libro profundiza en el ascenso de Jungkook al estrellato pop mundial, a la vez que examina las fuerzas culturales que moldearon su trayectoria. Estará muy interesante leerlo. Jimin ocupa el puesto 469 y Jungkook el 449 entre los únicos artistas coreanos en la lista de los 500 artistas con más ventas de todos los tiempos, lo que los convierte en los únicos solistas coreanos que aparecen en esta prestigiosa lista. Felicitaciones, dúo Ace. Se cerraron las votaciones para el solista del año 2025. Jungkook ganó por muy poco y pasó a la final, lamentablemente Jimin no. Las Antays metieron sus garras. Ahora disputa el tercer lugar. Votemos por ambos. Vota en los DABM como los mejores bailarines masculinos 2025. Jimin lidera, pero Jungkook sigue en el número 5. Puedes votar inmediatamente por ambos. Vota en los iCan en la canción de todos los tiempos. Like Crazy y Seven están compitiendo. Diario Militar Jikook. Menú del día. Desayunaron: arroz, sopa de algas con atún, pollo con teoc y queso, ensalada de maíz y kimchi. Almorzaron: sándwich de pampita, cereal, alitas estilo búfalo, ensalada de col con frutas y leche. Cenaron: arroz, sopa de col con caldo de hueso, salteado de pato ahumado con verduras, tofu a la plancha con salsa y kimchi. El tiempo en Yeoncheon.
En la mañana 17 grados Celsius, despejado. En la tarde 25 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 27 grados Celsius, nublado. Jeoncheon y Seúl están dando la bienvenida a Jimin y Jungkook de una manera hermosa, llena de pancartas, autobuses. Eventos, café y comida gratis, etc. Todo hermoso, lleno de alegría por la vuelta a su rango más importante, civiles. La bienvenida a lo grande de vuelta a casa. Para quienes preguntan, no hay un horario en que ambos salgan, podemos guiarnos por la salida de Jin, que fue entre las 7 y 8 de la mañana. Lo más probable es que esté en canales de YouTube transmitiendo. Averigua en Google la diferencia horaria de tu país con Corea del Sur. En Latinoamérica y Estados Unidos recibiremos a Jikook en la tarde del 10 de junio, en Europa será la madrugada del 11 de junio, en Asia estarán a pocas o igual la diferencia horaria. Si tengo más información al respecto, la diré. Lo importante es que ambos saldrán de la quinta división, misma entrada que los vio ingresar ese 12 de diciembre de 2023, ahora los verá salir el 11 de junio de 2025. DG ya sacó el comunicado oficial, donde dice básicamente lo mismo que los anteriores comunicados. Que por seguridad, los fans no vayan al lugar donde se les dará de baja y que no habrá ninguna ceremonia especial. Los soldados solamente se van de sus bases y salen como lo hemos visto. Solo faltan 76 horas, paciencia, que ya veremos cómo se desarrolla todo. ¿Sabías que? Jeon Jungkook, un hombre de casi 28 años, uno de los cantantes más exitosos del K-pop, multimillonario, espíritu libre y rebelde por naturaleza, como lo ven las exvecinas, Koki, un niño de casi 28 años, exitoso cantante, hace fanservice porque necesita el dinero, es obligado y reprimido por la empresa. Esa es la visión de las fans de SSG y algunos solos de Jungkook, lo hacen para justificar la cercanía genuina con Jimin. En el fandom en general, cuando Jungkook nombra a Jimin en un live, es por insistencia de las fans, pero si nombra a los demás miembros, es amor y amistad sincera. Si Jimin nombra a Jungkook, es un colgado, no se cansa de hacer fanservice, lo nombra para llamar la atención. Versus los miembros nombrando a Jungkook, es amor verdadero, qué linda amistad, etc. Así está la situación ahora y se ha intensificado a medida que faltan solo horas de que salgan los chicos. Hace días atrás salió un artículo que decía, Chaeun-woo se alista mientras Jungkook se prepara para regresar del servicio militar. Y las de siempre comenzaron a decir que Jungkook no debió irse tan joven al servicio militar, que se fue obligado, etc., las mismas frases de siempre. A horas de que Jimin y Jungkook les den el alta militar, siempre es bueno recordar que Jikook se alistaron juntos. Con un dato no menor, era el último año en el que Jimin podía hacer el Buddy System. Tal vez uno de los motivos más grandes de Jungkook en adelantar su servicio militar fue esa. Y no solo eso, por los números asignados Jungkook el 59 y Jimin el 60. Se desprende que Jungkook inició la postulación, ellos hasta el momento son los únicos idols de la historia en Corea en hacer el servicio bajo esta modalidad. No solo fue postular, tuvieron que pasar pruebas y de antemano sabían que quedarían en una unidad fronteriza, como primera línea y no les importó en lo absoluto. Siguieron adelante hasta que se fueron juntos. Los tatuajes nunca fueron impedimento de nada, Jungkook decidió irse con Jimin porque así lo quiso. Han inventado que una pareja gay no puede irse junta con el sistema de amigos. Eso es falso, no preguntan la condición sexual, y ahí se ingresa por amistad del trabajo, amistad del colegio o amistad provenientes de la misma ciudad, etc. Jimin y Jungkook cumplían con todas esas alternativas. Ni siquiera que ya a punto de salir Jungkook y Jimin aceptan la realidad, todavía mienten y cambian las cosas para hacer creer algo diferente. Quizás, cuando Jungkook se refiera en un futuro a esto, y no encaje con la narrativa inventada, dirán una vez más que es un guión de la empresa, etc. Se vienen días muy intensos, así que preparadas, aunque todo pasa cuando sabemos que los veremos pronto.
Ahora ya lo sabes. Falta tan poquito para que Jimin y Jungkook salgan del servicio militar, que parece un sueño. La espera fue larga y en unos momentos tensa por la situación del país. Para ellos el servicio militar no ha sido fácil. Estar en artillería, una de las ramas más difíciles del ejército. Jimin y Jungkook comenzaron como artilleros. Por alguna razón, tiempo después, Jungkook pasó a la cocina, pero ambos siguieron juntos y unidos. Jungkook esperaba a Jimin en su tiempo libre, donde conversaban y cantaban. Lo más seguro es que pasaron por muchas cosas estos 18 meses. El servicio militar no es color de rosas, es una experiencia fuerte, pero ambos la enfrentaron juntos y por lo que hemos visto, su relación se afianzó más. Aunque sé que la ansiedad nos gana, esperemos con paciencia sus historias y anécdotas dentro de ahí. Apoyemos siempre a Jimin y Jungkook y no olvidemos que como fans, la felicidad de ellos siempre será nuestra felicidad, sin cuestionamientos. Día 3. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.